Seguramente habrás escuchado la teoría del desmayo, que sostiene esto. En resumen, el punto álgido, el punto clave es que la lanza, la herida de la lanza, habría salvado a Jesús en vez de matarlo. Vamos a hacer un recuento pequeño sobre qué es la teoría del desmayo, qué es lo que dice en resumen, y luego ahondaremos en el tema más importante, que es eso, la herida de la lanza. Entonces, bienvenido, este es nuestro canal, suscríbete para que no te pierdas información como esta. Vamos a empezar entonces con el recuento. ¿Qué dice la teoría del desmayo? La teoría del desmayo, que ha sido llamada así por sus detractores, que no es necesariamente el mejor nombre, sostiene que Jesús no habría muerto en la cruz, no por lo menos de manera, digamos, total, sino que podría haber sido asistido y que podría haber habido un complot a su favor para preservar su vida o hacerle reanimación pronto dentro del sepulcro con el fin de preservar su vida. Esto es muy criticado, por lo general es considerada una teoría absurda y ridícula. Es bastante impresionante cómo los sectores tradicionales, incluso dentro del espacio académico, son tan dogmáticos y consideran a esta teoría algo absurdo, aun cuando vamos a ver que realmente es la opción más sensata, porque es la única que puede explicar médicamente por qué Jesús habría resucitado en el caso de que pudiera haber estado muerto unos instantes. Y además es la única teoría que explica la creencia en la resurrección que se dio posteriormente, simplemente porque vieron al mismo hombre con las mismas heridas unos días después los que lo conocían y lo reconocieron como tal, que era él mismo y que no podía ser otro porque tenía además las heridas. Entonces, esta teoría es la única científicamente posible que explica todo el fenómeno desde lo médico hasta lo social. Y es muy llamativo que, siendo así, sea contrario a lo que podría pensarse lógicamente, en realidad es considerada la más absurda, porque en la academia y en muchos contextos todavía pues de estudios religiosos, incluso en la academia desafortunadamente, sigue imperando la idea religiosa de que Jesús resucitó de la manera doctrinal, o el ateísmo ha impuesto la creencia de que simplemente murió y nunca hubo ningún fenómeno similar a una resurrección, olvidando que las resucitaciones suceden todos los días hoy. En todas las ambulancias, en todos los hospitales y clínicas se resucita gente todos los días. Así que esta opción debe ser considerada porque es médicamente posible, científicamente posible y sucede todos los días en todos los países del planeta. Y es muy impactante que en la academia no haya sido capaces en lo general nadie de considerar esta opción médica, realista totalmente. Entonces, bueno, entremos en tema. ¿Qué es lo que dice la teoría del desmayo? Bueno, esto, que pudo haber habido un complot a favor de Jesús para evitar su muerte, digamos, total. Judas, empezamos en la última cena, ya sabemos, era un aliado de Jesús. Jesús sabría que Judas tenía sus contactos con los sacerdotes saduceos porque Judas era de Judea y eso implica que tenía relación con ellos y que sus rituales personales como su circuncisión y demás habrían sido en ese templo de Jerusalén con esos sacerdotes, así que lo conocerían desde bebé porque Caifás y su familia llevaba siendo sacerdote a cargo varias décadas, así que Judas siendo joven habría tenido su circuncisión allí y otros rituales personales con esos mismos sacerdotes, así que sería conocido de los sacerdotes saduceos. Por esto Judas podía ir a entregar a Jesús a los sacerdotes porque era conocido de ellos y podía ser algo confiable para ellos que él lo entregara. Y si en cambio hubiera ido otro de los discípulos, porque los demás eran de Galilea, que era otra región lejos, como eran foráneos para ellos, pues o no habrían confiado en ellos. ¿Sí? En cambio, la estrategia más óptima fue esta, que fue Judas, el que era de Judea, o sea, esa misma región, quien fue y les habló a los sacerdotes que conocía de toda su vida desde bebé y les dijo, les quiero entregar a mi maestro. Y ellos le estaban buscando, así que convinieron en eso.
Entonces Judas es un aliado. El beso entre ellos, cuando lo entrega y lo besa, podría ser una seña entre ellos de que todo iba en orden, o quizás para decirle un secreto al oído a Jesús, porque se supone que es para indicar de quién se trata, cuál es Jesús, ¿sí? Seguramente porque fueron soldados que no lo conocían a apresarlo. Esto es posible, pero si hubiera sido solo para señalar cuál era, podría haberlo hecho así con la mano, ¿sí? Este es Jesús. ¿Para qué lo besa? Puede ser entonces que fuera una seña entre ellos, entre Jesús y Judas, o para decirle un secreto al oído, se le acercó y le dijo algo, y a los demás les pareció que le dio un beso, ¿sí? Simularon eso, para decirle simplemente todo va en orden o algo así. Una seña entre ellos por el complot. Luego, pues ya apresan a Jesús, se lo llevan para los calabozos, allí pasa la noche, y en la mañana sucede algo llamativo, y es que Pilato recibe un mensaje, puede ser verbal o en carta, de su esposa Claudia Prócula, así ha sido llamada ella, aunque no tenemos su nombre en los evangelios, la tradición la llamó así, Claudia Prócula, que es un personaje que aparece tratando de mediar a favor de Jesús. Le escribió a su marido diciéndole o le mandó la razón verbalmente que había tenido un sueño con un mal presagio que le daba una mala impresión y que por favor no le hiciera nada a Jesús. Sí, le mandó a decir, no te metas con ese justo porque tengo un mal presagio, porque tuve malos sueños. Y esto en romanos, en los romanos, en la cultura romana, es algo más o menos común. Sí, ellos creían los presagios de los sueños, así que es aceptable históricamente que por lo menos sería posible que una mujer romana creyera en esas cosas. ¿M? Así que pudo ser cierto, pero pues solo tenemos ese dato. No lo podemos asegurar totalmente. Simplemente es posible culturalmente porque los romanos creían en eso. Entonces, dice el relato de los evangelios que ella le manda ese mensaje a su marido con un sirviente. Y Pilato, entonces, por esa cuestión de que es su mujer la que le está pidiendo que no se meta con ese preso, que no le haga nada, Pilato entraría entonces en una situación difícil de resolver. Si él tenía que condenar a Jesús porque los saduceos, los sacerdotes saduceos, querían que lo condenara, se lo habían solicitado, se lo habían llevado, lo hicieron entregar, ¿sí? Y además Pilato y los saduceos tenían negocios muy corruptos. Ellos estaban aliados de manera corrupta para robarse el dinero del templo o aprovecharlo de una manera no oficial, no permitida. Los sacerdotes saduceos permitieron que Pilato, y eso sucedió antes del año de la crucifixión, permitieron que Pilato usara el dinero del templo para construir un acueducto y otras cosas, para él mejorar su reputación frente a Roma. ¿Sí? Y esto no se podía hacer, ese dinero solo era para el templo, para las cuestiones religiosas. Pero los sacerdotes saduceos eran muy corruptos y convinieron eso con Pilato. Así que ellos dos, las dos partes, Pilato y los sacerdotes saduceos, eran corruptos y acordaban ese tipo de cosas. Así que el hecho de que fueran los sacerdotes saduceos los que le hubieran pedido a Pilato que crucificara a Jesús, hacía por los negocios que ellos tenían que Pilato tuviera que hacerlo. ¿Sí? O sea, no puede ser que Pilato hubiera querido ayudar a Jesús. Eso no es posible, ¿sí? A él no le podría haber interesado ni ese hombre, ni por la persona que era, ni por nada. Simplemente él estaba en una situación, él era una persona muy práctica y ya era una persona sanguinaria, después hizo masacres a judíos en varias ocasiones. Pilato se sabe también eso, y no era para nada compasivo. Entonces no habría ninguna participación de Pilato en el complot, sino que más bien Claudia Prócula de pronto sí podría haber participado en el complot, posiblemente como discípula de Jesús. ¿M? Pero la función que tendría enviar ese mensaje a su marido Pilato solo sería para demorar el juicio, porque él, como esposo de ella, podría estar interesado en darle gusto a ella, porque ella pues era su mujer, su esposa, no era por ayudar a Jesús. Pero él quizás pensó, mi mujer me está pidiendo esto, ¿qué hago? Sí, tengo que condenar a este porque los saduceos me lo piden, a mí no me importa ni cinco, entonces obviamente lo voy a condenar, pero mi mujer me está pidiendo que no lo haga, que le explico en la noche a ella
para dejarla contenta con el pedido que me hizo. Entonces, quizás por eso podría justificar, explicar lo vacilante y lo demorado que se muestra Pilato en el juicio de Jesús, que lo demora. En el Evangelio de Juan lo envía a Herodes, lo hace volver, después lo manda a latigar otra vez, lo hace volver otra vez, así como que no quiere dar el veredicto final. Esto podría explicarlo, la carta de la esposa, porque él quizás estaba pensando en decirle a ella por la noche simplemente, mira, lo intenté, ¿sí? Traté de ayudarlo, pero no se pudo. Y luego lo manda además a competir por la liberación por ovación con Barrabás. Y ya sabemos que gana Barrabás. Así que pareciera que Pilato estaba buscando la manera simplemente como de no decidirlo él o no decirlo directamente, pero de todas maneras él sabía que lo tenía que condenar. Y ya está. Así que ese elemento de la carta o el mensaje verbal que ella le mandó a su marido Pilato sería solamente para demorar el juicio. Esto es muy importante porque los demás crucificados, con base en datos históricos de historiadores como Flavio Josefo y demás, sabemos que los otros crucificados duraban hasta 5 días en la cruz colgados. En cambio, siendo esto así, que Claudia Procula habría logrado demorar el juicio lo suficiente como para que la crucifixión haya empezado al mediodía, que es lo que nos dicen los evangelios, entonces en ese caso Jesús solo habría estado 3 horas en la cruz. En el Evangelio de Marcos 15:25 se dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera del sistema romano, después de las 6 a.m., porque se empezaba a contar a las 6 a.m. Así que la hora tercera después de las 6 a.m. sería el mediodía, las 12. Marcos estaría usando el horario romano. En el Evangelio de Juan, en cambio, 19:14, se dice que habría sido sobre el mediodía, a la hora sexta, siendo que se empezaba a contar a las 6 de la mañana. Así que la hora sexta después de las 6 de la mañana en el sistema judío serían las 12. Así que tanto en el sistema romano, que es el que cita Marcos, y el sistema judío, que es el que cita Juan, coinciden las 12, el mediodía. Así que Jesús habría empezado su proceso de crucifixión sobre el mediodía, habría sido bajado ya dado por muerto entre las 3 y 5 p.m. Así que habría durado entre 3 y 5 horas tan solo en la cruz y no 5 días. Entonces esto es muy llamativo porque se supone que se murió, pero las demás personas podían durar hasta 5 días en morirse en las mismas circunstancias, con la misma tortura, el mismo proceso de crucifixión. Entonces, ¿cómo sería posible que Jesús se haya muerto en solo 3 horas? Eso está muy raro. Volvemos al momento en que Pilato empieza a demorar el proceso de Jesús porque recibió el mensaje de su mujer y solo lo hace para poder decirle a ella, mira, de verdad lo intenté y no se pudo nada. Y ya está, me tocó condenarlo, no hubo manera. ¿Mm? Luego pasa Jesús a ser azotado, que habría sido una manera regular, genuina, una tortura, digamos, sí, regular, como cualquier otro reo habría sido. Sí lo habrían torturado de manera real, ¿sí? Porque esta teoría depende de que haya un soldado o un centurión a favor de Jesús, como parte del complot. Esto es bien importante. La teoría del desmayo depende de que haya un soldado o un centurión como parte del complot a Jesús. ¿M? Pero los demás, en cambio, serían soldados que estarían haciendo su trabajo de manera genuina, muy normal, de la manera más descuidada, cruel posible, y simplemente lo habrían torturado de la misma manera a Jesús. Así que, por supuesto, las torturas habrían sido, digamos, pues horribles, como para cualquier reo correspondía, porque los demás soldados lo habían hecho así. Sin embargo, hay un elemento muy interesante a tener en cuenta, y es que este supuesto soldado a favor de Jesús le habría preparado la corona de espinas a Jesús, porque esta corona sería más bien cerrada, dicen los expertos en la síndrome de Turín, que es muy curioso que coincide la corona de la síndrome de Turín con esta hipótesis, porque
Sería una corona más bien cerrada como un casco, armando simplemente un casco protector que protegería el cráneo que protegería el cráneo de fracturas y por ende el cerebro, ya que sabemos que el cráneo humano es más delicado atrás que adelante, la frente es más fuerte, más rígida, pero en cambio la parte de atrás es muy débil y puede ser fracturada con facilidad. Los crucificados, para poder respirar por la postura que tenían que empezar a moverse como, como tratando de subir con los hombros y hacían un movimiento así, hacia adelante y hacia atrás con la cabeza, hacia adelante y hacia atrás con la cabeza, así, para tratar de respirar y pues el pecho, ¿sí? Como haciendo así, para tratar de respirar. Y eso podría dar contra el palo, el cráneo, y romperlo y dañar el cerebro. Así que es muy importante la función que está desempeñando el casco protector o corona de espinas cerrado, porque protege el cráneo y por ende el cerebro de Jesús. Así que no habría tenido él lesiones en el cerebro. La corona de espinas sí habría sido también parte de la tortura, pero también del complot. Es decir, el soldado que la habría hecho, sería el del complot. Él muy fácilmente podría simplemente haber retirado las espinas más grandes de la parte de adentro para que no le fueran a hacer daño a Jesús, dejarlas más cortas para que se agarraran del cuero cabelludo y de la piel de Jesús, porque se tenía que ver que le saliera sangre, ¿sí? En la frente, para que escurriera sangre y se notara que, pues que sí era una tortura. Entonces tenía que hacerlo bien y tenía desafortunadamente pues que hacerle daño también, ¿sí? Y esa corona se fijaría al cabello de Jesús y al cuero cabelludo y a la frente con las espinas no tan largas, pero eso mismo protegería el cráneo de peores lesiones. ¿No? Entonces, es bien importante ese elemento de cómo la corona de espinas sería realmente un casco protector que el soldado que haría parte del complot le preparó a Jesús para proteger su cabeza. Luego de eso, luego de que le pusieron la corona de espinas, sería la liberación del preso. Hoy no vamos a trabajar en eso, ya hice otro video sobre Barrabás, pero bueno, seguimos adelante. Posteriormente empieza el Vía Crucis, sin pormenores. En la cruz, en cambio, hay varios elementos presentes que aportan a esta hipótesis. El vinagre, que dice que le dan de beber en algún momento, dice la teoría del desmayo que podría ser una sustancia analgésica para aminorar su sufrimiento o incluso una sustancia que le podría haber causado un desmayo, aspecto rígido, como catatonia para que las personas alrededor lo dieran por muerto más fácilmente y fuera más fácil trasladarlo al sepulcro para atenderlo médicamente. Es decir, que esa sustancia habría causado un desmayo o catatonia de Jesús para que él permaneciera rígido de manera parecida a un cadáver y que fuera dado por muerto por los demás. Y solo los que hacían parte del complot sabían que él simplemente estaba bajo los efectos de esa sustancia. Y, por supuesto, el elemento clave, el más importante de todos, la herida de la lanza o lanzazo, en lo que ahondaremos en un momento porque es muy importante. Pero primero terminaremos el recuento pues, para tener la información completa y luego si entramos en el tema de la lanza. El lanzazo le salva la vida a Jesús. Lo llevan simulando que murió. Él está desmayado o en coma, quizás, o agotado simplemente, no lo sabemos. En el sepulcro, con respecto a esto, ha habido una imprecisión histórica enorme y es que normalmente se cree que a Jesús lo enterraron o como que tuvo un enterramiento, un proceso de enterramiento. Esto no es cierto. ¿No? Lo único que sucedió fue la velación, porque él estaba recién fallecido o lo dieron por recién fallecido, como es normal, y la cultura judía sí tenía un proceso de velación que duraba 36 horas, porque permitían que los dolientes pues, prepararan el cuerpo y hicieran simplemente su duelo, su proceso de ponerse a orar alrededor de su familiar y hacer su duelo psicológico simplemente. Entonces, esta velación en la cultura judía y en Jerusalén, lo que se usaba era
usar tumbas de ricos prestadas solo durante el tiempo de la velación, durante las 36 horas que duraba. ¿Por qué 36 horas? Porque había creencia de revivificación, como veremos en el Talmud. Hay un caso relatado de un hombre que volvió a la vida durante su velación, quizás porque tenía una condición cardíaca o algo le pasó y simplemente lo habían dado por muerto, y durante las horas de velación él volvió en sí y recobró conciencia y vivió muchos más años. Entonces, esa información está en el Talmud y no se refiere a Jesús, sino a un hombre cualquiera, otra persona, otro judío. Entonces, había esta información entre judíos ya de que a veces se daban por muertos a unas personas y que había que dejar un tiempo para esto. Y a la vez, pues, para colaborar en la cuestión psicológica para los dolientes. Entonces, sí se usaba el proceso de velación, que es muy similar al nuestro, dura 36 horas, porque, pues, de hecho, nuestros procesos de velación en nuestras sociedades también duran 36 horas, porque a las 36 horas empieza la putrefacción del cuerpo. Y por temas de salubridad, las instituciones obligan esto, que sea máximo 36 horas un velorio. Esto es lo que pasa. Así que en la antigüedad ya había esta información. Entonces Jesús estaría simplemente durante su momento de ser velado, lo estaban velando. Esa tumba no era para él, esa tumba simplemente era prestada, podía ser de un rico o simplemente podía ser de la ciudad de Jerusalén y que las habían dispuesto para la velación, porque solo se ocupaban por 36 horas. Después de las 36 horas, seguramente le iban a administrar otra tumba más simple que podía ser, por ejemplo, en tierra, como se usan ahora ya, o algo así, ¿sí? O sea, que él haya sido asignado allí para su velación no significa que esa fuera su tumba, ¿sí? Aunque puede ser que los evangelios lo estén tratando de decir, eso puede estar simplemente un poco adornado, ¿sí? No es así necesariamente, porque simplemente las velaciones se hacían en tumba prestada. No tiene que ser su tumba, sino que solo era el proceso de velación, así como hacemos nosotros, que la velación se hace en una sala y el entierro se hace en otro lugar muy diferente, pues así, simplemente porque era un lugar propicio para eso, quedaban afuera de la ciudad, las criptas, y había una mesa con un altar donde podían acomodar pues ahí al cadáver, y la familia podía acercarse y sentarse al lado de una piedra o algo y pasar ahí un rato llorando y pues haciendo su duelo y luego irse. ¿M? Era un lugar propicio para eso, así que ¿para qué se iban a poner a preparar otro tipo de lugar o tener otro tipo de construcciones cuando estaban los sepulcros para eso? Y así se usaban, se prestaban para los velorios. Entonces nunca hubo una tumba de Jesús, solo era su velorio. Bueno, esto es importantísimo. Nunca hubo un proceso de enterramiento de Jesús. Eso no llegó a suceder, ni una tumba de Jesús, solo era prestada. Ahora bien, en el sepulcro, en todos los evangelios aparecen personajes muy interesantes que no están identificados como ninguno de los apóstoles, ni los discípulos conocidos con nombre. En Marcos dice, en 16:5 de Marcos, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. O sea, hay un joven, un muchacho. En el Evangelio de Mateo 28:2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo removió la piedra y un ángel dijo a las mujeres. Bueno, es un poco fantasioso lo de Mateo, pero también dice que hay un ángel allí, digamos un personaje. En el Evangelio de Lucas 24:4 dice, se presentaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. O sea, eran dos personas y ya, en el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Juan dice en 20:12, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Recordemos que la palabra ángel, de donde viene ángel del español, es simplemente mensajero. Sí, la palabra ángel del griego solo significa un mensajero, un emisario, alguien que fue enviado para algo, alguien que fue enviado para algo y ya está, nada más, no significa tener alas ni volar ni cosas raras, solo significa alguien que fue enviado para algo, un emisario o mensajero, nada más. Entonces, cuando en Juan se dice
y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, pues no significa que tuvieran alas ni nada de eso, simplemente eran dos personas que estaban allí con una finalidad, nada más. Entonces, todos los evangelios canónicos nos muestran que había una o dos personas allí presentes. El de Mateo está un poco fantasioso porque llega volando el ángel, así que corresponde más a una construcción posterior. Pero bueno, los otros tres evangelios nos dicen que había una o dos personas allí, en el sepulcro. ¿Quiénes serían estas personas allí? En la teoría del desmayo, estos personajes habrían aplicado tratamiento médico y espiritual, o alguno de los dos, a Jesús para sanarlo. Y hago aquí un paréntesis importante, los pies hinchados, que esta es una contraargumentación que presentan los detractores de la teoría del desmayo, pelean mucho con esto del tema de los pies hinchados, porque ellos dicen que al crucificado, como le clavaron un clavo atravesándole los dos pies, pues se le habría generado una infección y una gran hinchazón en los pies y que no sería posible que ninguna persona que haya sufrido esa herida luego pudiera levantarse, ponerse en pie y caminar. Esto es muy gracioso, que personas creyentes por lo general son las que argumentan eso. Es un poco llamativo porque ellos creen que Jesús multiplicaba comida, que sanaba leprosos, que devolvía la vista a los ciegos, que convertía el agua en vino y que caminaba sobre el agua y cosas así, pero en cambio no creen que él podría haberse deshinchado los pies. Raro, ¿no? Raro. Creo que sí podía hacer otras cosas, que por lo menos fama de sanador sí tenía, y los estudiosos, incluso académicos, en eso sí convienen, que alguna fama de sanador genuinamente tendría que tener en el siglo primero Jesús para que creyeran en él y lo siguieran. Y alguna capacidad de sanación, entonces, por lo menos se decía de él que tenía, pues podría ser posible entonces que también estuviera en capacidad, por ejemplo, de deshincharse los pies, siendo que además recibió asistencia de otras personas para eso. Y esto sí es posible siguiendo el calendario del Evangelio de Juan, sobre todo porque Jesús no caminó inmediatamente cuando se le apareció a María Magdalena. Entonces, primero Jesús sí habría recibido tratamiento médico y espiritual de sus amigos, digamos. Y además, las apariciones del resucitado caminando, usando los pies para caminar, solo suceden hasta una semana después y no inmediatamente. Por lo menos en Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús está solo a unos pasos de la puerta, sentado en una piedra. Podría haber llegado allí con la ayuda de sus dos amigos que lo cuidaron, y luego solo se aparece ante los discípulos, ante los demás discípulos. O sea, allí en esa piedra fue donde se le apareció, se dejó ver de María Magdalena, pero él no está caminando, él está sentado en la piedra. Y solo se aparece ante los demás discípulos una semana después, completa, una semana después, y no camina. No camina, solo permanece de pie sin caminar. Y solo otra semana después, es decir, 15 días después completos de la resurrección, en la segunda aparición a los discípulos en el Evangelio de Juan, ahí sí camina solo un poco, solo unos pocos pasos, para mostrarle las llagas a Tomás de las manos. Y no se mencionan las heridas de los pies. Así que podría estar ya bastante deshinchado los pies porque habían pasado 15 días y solo lo muestra el relato dando unos pocos pasos. Sí, entonces en la primera aparición él se deja ver de María, pero él está sentado en la piedra, no está caminando. Y solo se deja ver de los otros discípulos hasta una semana completa después y no camina, solo permanece de pie. Y se va, porque el relato de la resurrección, de las apariciones es así, él supuestamente aparece en medio del salón en el que ellos estaban. No, no dice que aparece caminando, no dice que llega a pie caminando, ni trotando, ni nada de eso, en el Evangelio de Juan. Y solo una semana posterior más, o sea, 15 días en total después de la resurrección, ahí lo muestran que vuelve a aparecer en medio del salón en el que están y da unos pocos pasos hasta donde Tomás
para que Tomás le meta el dedo en las llagas de la mano y compruebe que es él, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque habían pasado 15 días. Los pies se podían haber deshinchado lo suficiente como para dar unos pocos pasos, ¿sí? Y no es cierto que se esté tratando de decir que Jesús salió a caminar como si nada o que iba trotando o algo así como si los pies no hubieran sufrido ninguna herida. Sí puede ser posible simplemente que él hubiera tenido un tratamiento médico que le apoyara su desinflamación, además de que tendría, puede ser, capacidades de sanación y podía apoyarse él mismo a que eso se sanara más rápido por lo menos. Y de todas maneras son solo 15 días después que él solo camina unos pocos pasos y no es algo inmediato, así que sí es posible que se le hayan deshinchado los pies lo suficiente durante 15 días como para dar 3 o 4 pasos y después vuelve a desaparecer, según el relato de Juan, y no camina más, ¿sí? Esta cuestión de las apariciones y desapariciones de Jesús, yo la estoy investigando mucho y prometo que llegará el momento de que yo cuente cuáles son mis investigaciones, mis conclusiones al respecto, pero pues de momento no me voy a meter con ese tema porque es otro. Sí, estamos hablando es de la teoría del desmayo, son cosas diferentes. Pero bueno, en resumen, esto de los pies, de que Jesús no podría haber caminado con los pies tan hinchados, pues no está así porque Jesús en el Evangelio de Juan no sale a caminar ahí mismo, sino hasta 15 días después, solo unos pocos pasos. Entonces sí es posible. Bueno, ese es el recuento principal. Entonces, ahora andemos en la herida de la lanza, que es el punto clave, el punto álgido de la teoría del desmayo. Los estudiosos de la crucifixión han sostenido ampliamente, y en eso hay unanimidad, están de acuerdo, que la causa de muerte habría sido la asfixia por la postura de los crucificados. Ellos, al estar contra el palo en la espalda, el corazón y pulmones empiezan a comprimirse y eso hace que el corazón lata más despacio, con mucho esfuerzo, y que se empiece a generar líquido pericárdico alrededor. Están comprimidos el corazón y los pulmones y se mezcla con sangre por el maltrato que está recibiendo y se genera líquido pericárdico. Entonces la persona se asfixiaría con su propio líquido pericárdico porque se empieza como a inundar por dentro de ese líquido, incluso hasta la garganta, y ya no podría respirar más, trataría de escupir, toser y sacar ese líquido en los últimos momentos, pero sin poder respirar, por supuesto, moriría a menos de que sea asistido, por ejemplo, drenando el líquido pericárdico con una herida de una lanza. Es interesante ver que ninguna de las torturas y latigazos que Jesús recibió, aunque fueron ciertos y muy dolorosos, ninguno fue profundo, ni comprometió ningún órgano, ni el cerebro. Ya sabemos que Jesús tenía su casco protector para mantener su cerebro resguardado. Y en cambio, la única posible causa de muerte, según los expertos que han estudiado la crucifixión, dicen que es la asfixia con su propio líquido pericárdico. La asfixia. Así que casualmente resulta que la única causa posible de muerte pudo haber sido interrumpida en el momento preciso conforme al relato del Evangelio de Juan. Este proceso, en el caso de que ocurriera hoy día, este procedimiento se llama pericardiocentesis o punción pericárdica en lenguaje coloquial. Pericardiocentesis es el nombre médico, que lo que hace es retirar, drenar ese líquido y sangre que esté ahí también alrededor del corazón por el maltrato que ha sufrido el individuo, drena todo ese líquido con jeringa para lo que primero ingresa hasta el pericardio, o sea,
La jeringa, por supuesto, entra rompiendo hacia una herida antes del corazón, al pericardio, y allí empieza a drenar esos líquidos. Hay tres posiciones posibles como se puede ubicar la jeringa para lograr el procedimiento de la pericardiocentesis. Veamos estos tres lugares que se pueden usar para la jeringa. Centesis. In general, there are three percutaneous exit options for reaching the pericardial space: the apical, subxiphoid, and parasternal approaches. Prague ICU prefers the subxiphoid puncture under fluoroscopy. In emergency settings, you may use an echo-guided technique. During pericardial Bueno, como puedes ver, una de las maneras es el costado. El costado, como lo dice el Evangelio de Juan. Y veamos también el resumen en video, simplemente cómo se realiza. Entonces estamos ante un hecho insólito, ante una casualidad nunca antes vista. La ciencia no aplicó este procedimiento sino hasta hace 2 siglos a hoy, o menos. Pero según los estudiosos en la crucifixión, esta sería la dolencia y posible causa de muerte de Jesús. Y qué casualidad que el Evangelio de Juan nos relata que una lanza ingresó por el costado debajo de la segunda costilla, o sea, por debajo del corazón, y que esta sea una de las posiciones que puede tener la jeringa en la pericardiocentesis. Es decir, que podría haber sido aplicado este procedimiento en el siglo primero, aun cuando la medicina no lo aplicaba, por lo menos no de manera oficial, que se sepa. No sería necesario drenar el líquido en el caso de Jesús, porque al estar crucificado, la postura vertical del individuo habría arrojado el líquido afuera muy fácilmente por la gravedad, lógicamente por la herida, más si la herida era más grande que la que hace una jeringa, porque habría sido hecha con una punta de una lanza y no con una jeringa. Así que el líquido habría sido drenado, no habría sido drenado, sino que salió por gravedad, porque Jesús estaba colgado verticalmente y por la fuerza de la gravedad, pues se cae el líquido por la herida. Así que esto es posible de manera natural, sin que incluso haya sido premeditado. Es decir, quizás pudo ser accidental que el soldado haya hecho esto, aun cuando la medicina no aplicaba el tratamiento en esa época, vemos que pudo haber sucedido esto, incluso de manera accidental. Dime tú qué piensas, ¿crees que todo fue un complot y que el soldado centurión haría parte del complot y que quizás puso su mejor empeño y su mejor puntería para salvarle la vida a Jesús y lo logró? ¿Y que sería entonces un discípulo de Jesús? ¿O crees quizás más bien que pudo ser accidental? El que le clavó la lanza quería matar a Jesús, pero casualmente lo salvó al drenarle el líquido pericárdico sin querer hacerlo. Esto es una posibilidad, hay que considerar todas las opciones para investigar ampliamente. No hay que ser tan dogmático como los que no toman en cuenta otras hipótesis que, como ves, tienen fortaleza médica y científicamente como esto. Esto es posible porque es un procedimiento médico que hoy existe y aplica la medicina y ha salvado vidas con esto. Te recomiendo el libro de Ahmed Deedat, Crucifixión o Crucifixion, de un médico, Ahmed Deedat, que era un imán musulmán médico, quien aportó la información de que esta punción de la lanza sería salvadora frente a la dolencia concreta que tenía Jesús, o sea, la asfixia por el líquido pericárdico. Entonces te invito a que leas el libro de ese señor, Ahmed Deedat. Él ya murió, pero le agradecemos mucho su aporte. Y como te digo, él era médico, lo dijo un médico, él fue el que se dio cuenta. Este procedimiento le salvó la vida, le salvó la vida, aun cuando haya sido aplicado por el soldado o centurión de manera accidental.
porque si lo que tenía Jesús era líquido pericárdico que lo estaba asfixiando, al clavarle la lanza donde se la clavaron, le salvaron la vida, aún de manera accidental. En el relato se dice que el que le clava la lanza podría haberlo hecho y hace el análisis que se ha hecho, se la clava para asegurarse que Jesús ya está muerto y le clava la lanza. ¿Pudo ser accidental esto, que le drenó con eso el líquido pericárdico, o hacía parte del complot el soldado y sería entonces un discípulo de Jesús? Quiero leer qué opinas en comentarios. Dime, ¿qué piensas? ¿Pudo ser accidental o sería un discípulo de Jesús y haría parte del complot? Escríbelo, por favor, quiero saber qué opinas. Los discípulos entonces llevaron a Jesús desmayado, de agotamiento o en estado de coma, que también es una opción, al sepulcro. Es posible que Jesús haya muerto incluso por unos instantes, porque pudo tener un shock hipovolémico por la cantidad de dolor y sufrimiento que estaba pasando, y eso lo podría haber llevado a un estado de coma o catatonia o similar. Él pudo haber estado muerto por unos instantes, segundos, minutos o unas horas. Hoy en día hay resucitaciones en todo momento, como ya decíamos. No es nada raro. Sucede todo el tiempo. Le salvan la vida a la gente con fibrilador y demás. Sí, estas cosas suceden. La gente se muere por unos minutos o incluso horas. Y además hay investigaciones que muestran casos mucho más llamativos. La muerte médica no está muy bien definida. Lo que dice la definición de muerte médica es cuando el organismo cesa actividad. Es algo así, es súper amplio. Cuando el organismo cesa actividad. Pero resulta que ha sucedido que se han declarado personas fallecidas, incluso de manera legal, y después retoman conciencia, vuelven en sí, se levantan. Ujú. ¿Cómo es esto? Por lo general se critica a la teoría del desmayo por insinuar que no hubo resurrección y citan a Pablo de Tarso diciendo si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Bueno, esta es la razón más fuerte por la que los creyentes repudian esta teoría. Y esto, como para variar, es simplemente por una confusión y desinformación que padecen por no conocer qué es lo que dice la teoría del desmayo. La teoría del desmayo es bastante amplia y hay muchas opciones. Jesús sí pudo haber muerto, ¿m? Médicamente, o pudo haber estado en un estado de coma, esos que llamamos cercano a la muerte o intermedio a la muerte. Si en este tiempo no había definiciones, en el siglo primero no había las definiciones de esos estados, que son más de 20 y siguen siendo estudiados por la ciencia hoy, los estados de que o que aparentan muerte, ¿m? Y siguen siendo estudiados porque hay muchos casos diferentes. Entonces, ¿cómo podemos pretender que en el siglo primero tuvieran esa información? Simplemente no tenían tanta información. Tenían la información de que a veces sucedía que daban a alguien por muerto y después no estaba muerto, porque ya había pasado con el hombre que te conté del Talmud, ¿sí? Y pues habría habido seguramente más casos, pero esto lo consideraron algo natural y dijeron, pues, entonces dentro del velorio que se dé para esta situación, para que quien está vivo todavía, pues vuelva a levantarse y ya está. Y no se le llamaba resurrección, y no se le llamaba Hijo de Dios, Salvador del universo. No, no se le llamaba así, sino que simplemente se daba como una cuestión natural que sucedió de manera natural y ya está. Quizás ese hombre, el del Talmud, tuvo una condición cardíaca que lo hizo tener pues un ataque, tuvo un ataque cardíaco y parecía muerto, estaría rígido, muy tieso y pues lo dieron por muerto porque no había los equipos que había o que hay hoy. Si no pudieron conectarlo al el cerebro a la actividad o eso, no, sino que simplemente lo dieron por muerto porque estaba muy quieto y ya, y pues lo llevaron a velar y luego se despertó. Así que estas cosas sucedían antes también. Hoy en día hay resucitaciones todo el tiempo. La muerte médica no es morir, morir, porque hay excepciones. Hay más de 20 tipos de estados intermedios, como el coma, catatonia y otros, donde incluso puede haber declaración médica de muerte, incluso legal, y luego el individuo vuelve a levantarse. Esto es así. Esto sucede hoy en día con regularidad, así que yo quiero aclarar que la teoría del desmayo, que como te digo, es
como ha sido llamada por sus detractores, y no es el mejor nombre del mundo, no implica la teoría necesariamente que ni Jesús no hubiera muerto. Jesús sí pudo haber muerto por algunos pocos segundos, minutos, o un par de horas, o algunas horas. Y luego pudo haber simplemente vuelto en sí, simplemente porque la lanza le drenó el líquido que lo estaba asfixiando, y al ser bajado de la cruz y acostado cómodamente, ya cesaría el daño que estaba causando el palo en la espalda. Así que ya no estaría generando más líquido pericárdico, por lo menos no de manera exagerada que lo asfixiara, así que podría haber vuelto a respirar con cierta regularidad y habría sido asistido por los dos que estaban allí, uno o dos que estaban allí, que lo habrían asistido de manera médica y espiritual. Entonces, esto de que si no hay resurrección van en nuestra fe, simplemente es una desinformación de esas personas con respecto a lo que dice la teoría mal llamada teoría del desmayo, porque Jesús sí pudo haber muerto por algunos instantes o haber estado en esos estados que llamamos estado intermedio o estado cercano a la muerte. Y esto en el siglo primero no tenían manera de identificarlo, lo habrían dado por muerto. Esta cuestión ha sido investigada de manera académica. Todavía no hay unanimidad con respecto a cuándo ocurre la muerte definitiva, digamos, del humano, porque parece que es el encéfalo, pero a veces hay excepciones, o a veces dicen que el corazón, pero hay gente que supera trasplantes de corazón, así que no puede ser, y a veces dicen que es esto o es aquello, porque hay casos registrados de personas que fueron declaradas muertas clínica y legalmente y luego volvieron en sí. Te dejo el artículo en la descripción. En este artículo, el experto Manuel Carballal dice que el fenómeno comenzó a documentarse científicamente en 1982 y hasta la fecha se han recogido 38 casos en publicaciones académicas, a los que se suma uno más registrado recientemente en Italia, es decir, por lo menos 39 casos registrados, no de personas en coma, no de personas desmayados, no de personas en un estado intermedio, no, personas declaradas fallecidas de manera clínica y legalmente declaradas fallecidas y que luego vuelven en sí, toman conciencia y vuelven, pues, en sí, vuelven a vivir. ¿Murieron? ¿Murieron o la definición está mal? ¿O la ciencia simplemente tiene que avanzar un poco más para encontrar el límite, el borde que diferencia la vida y la muerte? Te dejo el artículo en la descripción. Es una investigación académica para que la observes. Esto es posible, esto sucede y no estamos hablando de personas en estado de coma porque la ciencia tiene manera ya de identificar eso. Estamos hablando de personas que fueron declaradas fallecidas y luego despertaron. Entonces, si esto pudo haber ocurrido en el siglo primero, es una posibilidad histórica totalmente, porque si ocurre hoy, pudo haber ocurrido antes. Por lo menos en el Talmud hay una referencia también. Así que Jesús sí pudo haber muerto y por ende sí habría resurrección. Entonces, no es que la teoría del desmayo esté en contra de eso. Simplemente no se ha entendido totalmente qué fue lo que sucedió en la cruz. Porque si Jesús hubiera entrado al sepulcro, como estaba roto, maltrecho, latigado y vuelto nada, y con el líquido pericárdico asfixiándolo, pues no hubiera podido resucitar en el sentido médico, porque estaría el cuerpo tan mal que simplemente no sería posible. Tendría todavía el líquido pericárdico y demás, y no sería posible. En cambio, la herida de la lanza le drenó el líquido y esto haría posible que volviera a respirar, y además él sí recibió asistencia médica y espiritual de los dos que estaban allí en el sepulcro, cosa en la que coinciden todos los evangelios canónicos. Unos dicen que era uno, otros dicen que eran dos, pero había alguien allí. Y estaban allí esperando a los discípulos para darles la buena nueva de que Jesús había resucitado. Así que eran los que tenían que ver con eso, precisamente. Eran los que habían ayudado a Jesús con eso. Esta es la teoría del desmayo. Bueno, muchas gracias por hoy. Te agradezco tu atención.
Esta es la teoría llamada el desmayo, que voy a ver qué nombre le pongo que sea mejor. Te recibo también propuestas. ¿Qué propuestas de nombre para la teoría puede ser mejor? Y pues cuéntame cómo te pareció la investigación y cómo te parece esta teoría. Suscríbete y vuelve por los siguientes videos.